Bueno, pues como siempre, con el afecto y el deseo de que se encuentren todos ustedes muy bien y que estemos en muy buena vibra para empezar a comentar algunas cuestiones que tienen que ver, como siempre, con educación holista. Y bueno, pues el día de hoy vamos a reflexionar, analizar sobre aquellos componentes, ámbitos o factores que subyacen e interactúan dentro de todo este enfoque de visión de la educación holista en este siglo XXI. Y bueno, pues en un primer momento quisiera comentar con todos ustedes que dentro de sus ámbitos y componentes encontramos la teoría del todo, otro de ellos es la teoría de la integración, otro de ellos es la inteligencia espiritual, otro de ellos es la pedagogía y la psicología integral. Y bueno, pues todos estos componentes y áreas del conocimiento hacen que la educación holista tenga un sustento, un argumento del por qué es importante la formación y el desarrollo de estudiantes desde una perspectiva mucho más integral. Y bueno, desde esta visión podemos señalar que la teoría del todo le da el sustento y el argumento al fenómeno educativo, porque no podemos ver la educación de manera aislada, dado a que la educación como objeto de estudio de otras ciencias que la estudian, en particular o en especial de la pedagogía, de la didáctica, etcétera, pues es evidente que también guarda una estrecha relación esta parte fundamental desde esta perspectiva pedagógica con otras áreas de conocimiento, como es la sociología, como es la economía, como es la política, como es la antropología, como es la propia psicología, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto hace que entonces el fenómeno educativo como parte esencial tenga otras áreas y ámbitos del conocimiento, y eso es lo que lo hace ser interesante. Sin embargo, también dentro de esta perspectiva de la totalidad, como desde un punto de vista más filosófico, como lo dice Hawkins, en el sentido de que la totalidad tiene una relación estrecha con la parte y la parte con el todo. Y si vemos analogías, por ejemplo, en términos del universo, podemos entender el por qué el universo está constituido de constelaciones, está constituido de galaxias, está constituido de un sinfín de satélites, estrellas, etcétera, y que verdaderamente esto no tiene fin, porque hemos visto con sus estudios que no existe un solo universo, sino hay todo un macro o supra omni universo, el cual no tiene límites ni fines. Y bueno, si lo hacemos en esta analogía, pues la educación también podemos verla desde esta perspectiva, en donde ella está interactuando con muchas esferas o áreas o aspectos de conocimiento, y que no tiene fin si lo queremos ver de esa manera. Es decir, la educación tiene un sentido amplio, tiene un sentido estricto, tiene un sentido exógeno, tiene un sentido endógeno, etcétera, etcétera. Y bueno, dentro de esta visión de totalidad también hay que reconocer que la propia educación, al tratar e intentar de formar y desarrollar a los sujetos, no lo va a ver solamente desde una particularidad de una parcela de conocimiento, como es, por ejemplo, la ciencia misma desde un ámbito epistémico, o desde los valores, o desde la estética, o desde la ética, la moral, etcétera, es decir, desde la parte nociológica, sino que también es importante tocar aspectos que tienen que ver con la sensibilidad de ese desarrollo humano, como es el arte, como es la técnica, como es la tecnología, y esto hace que esa visión de totalidad de la educación nos permita complejizarla cada vez más, porque es una necesidad histórica en estos momentos del siglo XXI. Y bueno, si tocamos y vemos otra perspectiva, otro ámbito, otro componente que se relaciona con esta totalidad, pues vamos a encontrar la integración, esa teoría de la integración de King Wilber, por ejemplo, que es uno de los teóricos que más en lo particular me gusta recomendarles a todos ustedes, porque él ya nos habla de que la integración tiene que ver con varias aristas, con varios aspectos importantes, en un sentido más y de carácter interconectivo, porque ya no es necesario ver una realidad, un conocimiento desde una perspectiva ortodoxa, desde lo cualitativo o desde lo cuantitativo. Y efectivamente el fenómeno educativo también obedece a que busquemos esa sincronía, esa armonía
de lo quali, de lo quanti, de lo objetivo, de lo subjetivo, de lo interobjetivo, de lo intersubjetivo, porque ahí es donde vamos a encontrar las especificidades y las particularidades del fenómeno educativo para poder comprender esa complejidad que tenemos todos y cada uno de nosotros como docentes al estar interactuando en el proceso de la enseñanza, y no se diga prioritariamente en el proceso de los aprendizajes, que nuestros estudiantes necesitan actualmente un reconocimiento del por qué la importancia de tomar en cuenta este ángulo del aprendizaje y ya no tanto de la enseñanza. Y bueno, esto hace que una vez que entendamos la sincronía y la armonía de todos estos aspectos que estoy comentando, pues nos vamos a ver en la necesidad de ir encontrando las explicaciones de la trascendencia de esa formación y desarrollo de un sujeto mucho más integral, porque vamos a ver que ya no es suficiente el aprendizaje conductual, el aprendizaje memorístico, el aprendizaje mecanicista, porque ahora es más importante el aprendizaje que tiene que ver con esa trascendencia hacia los niveles de conciencia. Es decir, que tú, maestro, yo, maestro, y todos los que tenemos estos encargos sociales dentro de nuestras prácticas escolares, dentro de nuestras prácticas docentes, debemos siempre preocuparnos para que el estudiante esté desarrollándose en los estados y en los estadios de la conciencia y que vaya entendiendo la necesidad histórica que le toca vivir sin tratar de consumir o reproducir la información o el conocimiento, sino más bien vamos a enseñarle a nuestros estudiantes cómo poderles facilitar, guiar el conocimiento a partir de que se la crean de que podemos hacerlo y que después puedan crearlo a través de transformaciones, creatividades, innovaciones que en un momento dado hace falta para que puedan ellos transformar y evolucionar como sujetos dentro de una perspectiva más centrada en la parte del ser que en el tener. Y bueno, esto hace pues que desde esta visión de la integralidad epistémica que es muy interesante que la revisemos para que podamos ir poco a poco entendiendo esa parte sustancial y fundamental de lo que hacemos en nuestro núcleo de la ciencia, que es el proceso de la enseñanza y el aprendizaje, porque vemos esa necesidad de empezar a ver esa unicidad, esa sincronía, esa armonía con todos los componentes del proceso docente educativo, el proceso de la enseñanza-aprendizaje, porque nos vamos a dar cuenta que ya no es suficiente que demos prioridades a componentes dentro de este proceso como el aprendizaje que se espera, como el contenido de aprendizaje, como las estrategias de aprendizaje, como los medios necesarios que se ocupan para la enseñanza, como la propia evaluación de los aprendizajes, sino que también es importante dejar también claro que necesitamos de hacer un cambio importante en esos ámbitos de aprendizaje que se generan en los salones de clase, en las comunidades o centros escolares, etcétera, etcétera. Por tal motivo, entonces, eso hace que sea una necesidad que tengamos nosotros los profesores por ir encontrando estas explicaciones a partir inclusive de lo que ya no vemos, de lo que ya no sentimos, pero que sabemos que está allí en estos ámbitos donde nos desarrollamos profesionalmente. Y bueno, aunado a todos estos componentes que estamos diciendo, pues entra en juego un ámbito que me parece interesante, el hecho de que en este siglo XXI, en sus primeros años, el hecho de reconocernos que ya no hay una sola inteligencia, ni dos, ni tres, que hay múltiples inteligencias y que podemos ver una gran posibilidad de diversidad de cómo nuestros estudiantes logran sus aprendizajes y que yo como profesor, ustedes como profesores tenemos que entender que tenemos que saber actuar en esa gran diversidad sin clasificar, sin alienar, sin parcializar conocimientos o simplemente sujetos en un salón de clase o en una escuela, sino que debemos tener un ambiente mucho más abierto, mucho más flexible de carácter o de proceso de enseñanza para que podamos ayudarle más de cerca a nuestros estudiantes. Y esto hace entonces que tengamos la necesidad de revisar, de argumentar, de fundamentar qué es lo que está pasando en nuestros salones de clase cuando tenemos alumnos que priorizan un estilo de aprendizaje, que priorizan una inteligencia más que las otras, o que desarrollan una posibilidad de entendimiento, de conocimiento más que otros, porque son racionales, porque son activos, porque son prácticos, porque son abstractos, porque son kinestésicos,
porque son visuales, porque son auditivos, etcétera, etcétera. Esto hace entonces que nos metamos a una dinámica de carácter neural, como lo dice la propia neurociencia, y que se ha ido paulatinamente acercando hacia la neuroeducación, hacia la neurodidáctica, y que nos están dando más elementos y más aspectos y más situaciones que nos pueden favorecer en nuestros procesos de trabajo docente. Y bueno, son herramientas finalmente, son conocimientos que poco a poco nos van a ir ayudando a ir desarrollando de mejor forma y sobre todo con mayor conciencia el desarrollo profesional de nosotros. Y bueno, algo que me parece también importante subrayar a todos estos componentes y dimensiones que estamos comentando, pues es algo que tiene que ver con las inteligencias, pero de carácter espiritual, o la inteligencia espiritual, mejor dicho. Esa inteligencia espiritual que muchas de las veces estaba olvidada y que ahora en este siglo XXI afortunadamente empezamos a ver que estamos volteando los ojos a trabajar la condición humana con nuestros estudiantes, porque hemos reconocido que ya no basta el conocimiento científico sin que el alumno pueda llegar a él, sin que esté en condiciones humanas más favorables, como es el hecho de que esté teniendo una felicidad, que emerja su alegría, que esté contento, que esté a gusto, cómodo en el proceso del aprendizaje, porque el profesor se está fijando y está reconociendo que antes que asimile necesita sentir, necesita estar motivado, necesita estar estimulado interna y externamente para que pueda él acceder a los conocimientos, a las capacidades, a las destrezas, a las competencias que muy famosas están durante todo este tiempo que hemos tenido modelos educativos basados en ello, ¿no? Tratar de mejorar día a día y evolucionar sus aprendizajes, creándose mejores condiciones de conciencia y que les permita entender y comprender históricamente cualquier tipo de realidad que está dentro de su contexto o fuera de su contexto. Y bueno, todo esto entonces en su conjunto, todos estos componentes hacen que la educación holista, desde una visión global, desde una visión de totalidad, el docente tenga la posibilidad de poder tener las mejores herramientas, las mejores estrategias para que pueda estar dentro de una situación histórica de condición profesional que permita ir evolucionando con sus estudiantes. Y bueno, antes de ir cerrando con esta charla que les estoy comentando, me gustaría subrayar algo muy importante y una recomendación que vale la pena puntualizar. Es decir, no es solamente el hecho de que reconozcamos o que revisemos que hay teorías que pueden darle el argumento a un sustento y una visión de la educación holista, si antes que nada no puedo yo creer que sí realmente es una necesidad para poder crear nuevas formas, nuevas estrategias, nuevas herramientas de trabajo docente que me puedan permitir transformar mi propia realidad de trabajo. Eso hace entonces que tengamos un compromiso histórico en estos momentos o un encargo social más consciente de lo que estamos haciendo, porque nuestros estudiantes tienden a tener ahorita actualmente la necesidad de que tengamos un acercamiento no tanto vertical o unilateral, sino un acercamiento más horizontal, con una situación de diálogo más asertivo, en donde podamos acercarnos a los estudiantes y brindarles la confianza y generarles la motivación porque tengan los elementos suficientes por mejorar sus aprendizajes. Pero esto, vuelvo a repetir, no se puede hacer sin que tú o yo no empecemos a cambiar nuestras vidas personales. Y para eso también hay que trabajar de alguna forma esa práctica integral de vida que me pueda llevar al entendimiento de esto que es muy subjetivo en ocasiones o muy complejo mayormente, y que tenemos ese temor, tenemos ese miedo, tenemos esa zozobra de qué pueda pasar, o en sí una incertidumbre si me puedo equivocar. No se trata de equivocarnos, se trata de atrevernos a hacer cosas diferentes en nuestras prácticas docentes, cosas que nos puedan permitir de alguna manera mejorar día a día a partir de errores, a partir de el desorden que pueda generar un trabajo,
porque hoy día ya no basta con un trabajo más racional, un trabajo más lógico, sino basta con que nos atrevamos a hacer cosas a partir de esa desorganización, a partir de ese desorden, y hacernos cosas nuevas, hacer cosas diferentes para que no caigamos a rutinas, a prácticas rutinarias, cotidianas, que solamente hace que estemos girando en un círculo sin salida y que por ende entonces no estamos generando una visión integral de evolución y de trascendencia, que vayamos derivando e incluyendo esos olones o esos estadios o esos grados de conciencia plena dentro de una actividad docente como la que tenemos y que necesitamos necesariamente empezar hoy a trabajarla. Y bueno, ante esta perspectiva entonces, dentro de esta visión holista de la educación, no basta más que trabajar siempre en el presente, en el aquí y en el ahora, y que el pasado no nos esté frustrando y que el futuro no nos esté estresando, porque no existen ambos extremos. Lo que sí existe es lo que estamos haciendo ahorita, disfrutando este diálogo con todos ustedes, y están en las posibilidades de entender de mejor manera si nos damos a la tarea de revisar a fondo estos componentes que el día de hoy estoy compartiendo con mucho gusto. Y como siempre, me da mucho gusto estar en contacto con ustedes y les agradecemos todos sus puntos de vista, sus comentarios, sus análisis y reflexiones que hacen con su servidor cuando estamos en contacto con ustedes, permitiéndonos seguir disfrutando estos conocimientos tan fácil y al mismo tiempo tan difíciles de poder comprender, pero no hay más que disfrutarlos cuando los ponemos en acción y sobre todo cuando los hacemos compartidos con nuestros colegas en nuestros centros de trabajo y sobre todo con sus estudiantes en el salón, y que vemos sus caras felices, que vemos sus actitudes con más optimismo, con más ganas y deseos de hacer las cosas cada día mejor, porque nosotros lo estamos implementando y lo estamos impactando y lo estamos manifestando como una posibilidad de que nos vean como un verdadero modelo de docencia y que ellos lo puedan asumir como un modelo de aprendizaje. Y bueno, con esta charla entonces quiero cerrar mi participación el día de hoy, este diálogo, esta comunicación con todos ustedes, y como siempre agradecerles todos los comentarios que nos puedan dejar a través de nuestras redes sociales. Su servidor Fernando Vázquez, espero estar más en comunicación con todos ustedes y esperemos que estos días estemos lo mejor que sea posible y que disfrutemos cada momento de nuestra existencia de vida y que todo les salga perfectamente bien en sus trabajos personales y profesionales. De mi parte es todo y estamos para servirles, y los espero el próximo jueves último de cada mes a la misma hora, a las 19 horas, compartiendo temas como estos. Hasta pronto.